Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta webinar Compromiso de las Juventudes por una Acción Global. Mi nombre es Neus Bernabeu, soy la asesora regional en Género y Juventud del Fondo de Población de Naciones Unidas para la Oficina para América Latina y el Caribe y voy a estar moderando esta sesión. En primer lugar, queremos agradecerles su tiempo, su disponibilidad para conectarse en el día de hoy. Como saben, esta webinar se está organizando con motivo del Día Internacional de la Juventud cada 12 de agosto desde 1999, desde que así fue nombrado por la Asamblea General, se celebra el Día Internacional de la Juventud. Este año se busca promover en esta fecha la participación de las personas jóvenes a nivel local, nacional, regional y global. Y cómo esta participación enriquece las instituciones, los procesos sociales y transforma nuestro entorno en un mundo más democrático, más inclusivo, más progresista y respetuoso de los derechos humanos. Para el UNFPA, promover la participación activa y autónoma de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo, generar evidencia, apoyar sus estrategias de incidencia para garantizar una mayor y mejor inversión para hacer cumplir sus derechos es parte fundamental de nuestro trabajo. Por eso hoy estamos organizando esta webinar y lo hacemos también el día 11 y no el día 12, precisamente por respetar los espacios de convocatoria locales y nacionales que muchas y muchos de ustedes están organizando para el día de mañana. ¿Cuál es el objetivo de esta webinar? El objetivo de esta webinar, retomando lo que es la propuesta de este año 2020, pretende visibilizar las acciones o algunas de las acciones de incidencia política, de participación, de movilización que están desarrollando las juventudes y las organizaciones juveniles de América Latina y el Caribe y que están logrando cambios en favor de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de las personas jóvenes y en especial de los jóvenes indígenas, las y los jóvenes indígenas, afrodescendientes con discapacidad y en temas específicos como los derechos sexuales y reproductivos o la agenda de paz y seguridad. Hay muchísimas experiencias, sabemos que muchas y muchos de ustedes pueden relatarnos, ¿no?, un trabajo arduo, constante, ¿no?, de incidencia política en sus territorios y esperamos que haya ese espacio de intercambio en esta webinar y en próximos espacios que iremos generando para poder ordenar un poco el flujo de este intercambio. Les planteamos la siguiente propuesta. En primer lugar, vamos a dividir la webinar en tres partes. Una primera parte donde vamos a tener las palabras de bienvenida de nuestro director regional del Fondo de Población, el señor Harold Robinson. Después vamos a tener un panel integrado por personas jóvenes de la región que van a compartir algunas de las experiencias que están desarrollando en sus países. Algunas de estas experiencias son de ámbito local, otras de ámbito nacional, otras de ámbito regional y otras de ámbito global. Para las experiencias locales y nacionales nos acompañan Frida Soto desde México, Alejandro Bolaños desde Ecuador y Tatiana Lustig desde Argentina. Luego vamos a dar más detalles de las experiencias que nos van a compartir. Para narrarnos las experiencias regionales y globales vamos a contar con Valeria Vázquez desde REDLAC en México y con Romeral Ortiz y Catalina Salazar de la Red Mundial de Jóvenes Constructores de la Paz. Cuando acabemos este segundo bloque, nuestra propuesta es abrir un espacio de preguntas, comentarios e intervenciones. Por cuestiones de seguridad, se ha habilitado esta sesión en formato seminario. Queremos que este sea un espacio seguro de intercambio. Como saben, ha habido ataques a diferentes espacios y plataformas de intercambio y queremos garantizar, y de esta forma intentamos garantizar al máximo esa seguridad para que puedan intercambiar con total tranquilidad. También porque vamos a tener un alto número de participantes, no se puede activar el micrófono de todas las personas que están participando en esta webinar. Teníamos más de 350 personas inscritas previamente. Así que lo que les proponemos es participar de dos maneras. Por un lado, verán que en la parte derecha de su pantalla hay un chat donde ya muchas y muchos de ustedes se han ido presentando. Les queremos pedir, por favor, que ahí pues digan su nombre,
su organización, el país, y también puedan utilizarlo como un espacio donde pueden volcar el trabajo que vienen haciendo desde sus organizaciones. Así, ¿no? Este es un espacio en el que unos pueden escribir, los otros les contestan y es un espacio para el intercambio por escrito. En la parte inferior de sus pantallas verán una parte que pone preguntas y respuestas. Ahí les queremos pedir que por favor incluyan las preguntas, comentarios, sugerencias orientados a las y los panelistas. Entonces las iremos recogiendo desde el equipo del UNFPA que está acompañando esta webinar para poder organizar al final un espacio de preguntas-respuestas con las personas panelistas. Y si todo funciona bien, esperamos poder activar el micrófono de 4 o 5 personas al final del intercambio para poder escuchar algunas de las experiencias que se van volcando en el chat de la derecha. Esta es nuestra propuesta de intercambio para el día de hoy. Vamos a tener hasta 2 horas de duración de esta webinar y de nuevo pues agradecemos enormemente el tiempo y la dedicación que han puesto para poder acompañarnos en el día de hoy. Vamos a arrancar formalmente con esta webinar dándole la palabra al director regional del UNFPA, el señor Harold Robinson, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Gracias, Harold, bienvenido. ¿No te escuchamos, Harold? ¿Hay que activar el micrófono? Buenos días a todos. Gracias, Neus. Bueno, me complace ciertamente en nombre del Fondo de Población darle la bienvenida a esta webinar en conmemoración del Día Internacional de la Juventud del año 2020, que como ustedes saben busca resaltar la forma en que la participación de los jóvenes en los niveles locales, nacionales y globales enriquece las instituciones, los procesos nacionales y multilaterales, y así como seguir extrayendo lecciones y cómo la representación de la juventud y su participación en la política institucional hace que todos estos procesos sigan mejorando. Y particularmente extraer lecciones sobre cómo seguir potenciando esa participación con base a esas mejores prácticas y experiencias. Como ustedes saben, el Fondo de Población, parte de su mandato fundamental es lograr que cada persona, adolescente y joven, alcance su máximo potencial de desarrollo. Entonces, para el UNFPA, trabajar con las juventudes es una responsabilidad establecida en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y su programa de acción más allá del 2014. Recuerden que fue renovado el plan original en 1994. Y también el Consenso Montevideo sobre Población y Desarrollo, que es el instrumento regional de población y desarrollo en el marco intergubernamental. Así que el Fondo de Población trabaja con las juventudes y adolescentes como un mandato, ¿no es cierto? No es porque buscamos un proyecto específico, sino que dentro de nuestro mandato queda claro que es absolutamente necesario la incorporación de jóvenes y adolescentes para alcanzar el desarrollo. Entonces, desde nosotros en UNFPA, como agencia líder del Sistema de Naciones Unidas, trabajando con y para los adolescentes y jóvenes, buscamos atender las condiciones en que viven esos adolescentes y jóvenes mediante el uso de los datos. Es importante la visibilidad de esas condiciones a través de censos, encuestas demográficas, y también a través de su salud y otras fuentes de información que ayudan a visibilizar. Tenemos un mandato de generar datos sobre la situación de la juventud en todos los campos. Involucrar a los adolescentes y jóvenes en el seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS y el programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y su expresión regional, Consenso Montevideo, resulta pues fundamental en una región en la que habitan 165 millones de adolescentes y jóvenes. Lo que significa que 1 de 4 personas en América Latina y el Caribe es un adolescente. O sea que tenemos 25% de la población de esta región.
UNFPA trabaja fundamentalmente para fortalecer su liderazgo, el liderazgo de las personas jóvenes, para fortalecer su participación, para ayudarles a desarrollar las capacidades tanto individuales como organizacionales de los líderes, de las lideresas juveniles, e implicarles en la programación y formulación de políticas públicas, así como el seguimiento de las agendas, en la definición y seguimiento de las agendas de desarrollo. Es por ello que, con el objetivo de impulsar la mayor participación de estos jóvenes y adolescentes en la Agenda 2030 y el Plan de Acción de Cairo, UNFPA en Latinoamérica y el Caribe inició en 2018 la estrategia Juventudes Ya, que se ha convertido en una estrategia catalizadora de la participación juvenil en la región y que ha promovido la participación de adolescentes y jóvenes en espacios relevantes como la Conferencia de Población y Desarrollo, la Cumbre de Nairobi y otras. Y ese es un tema central que nos gustaría abordar hoy, cómo seguir fortaleciendo esa plataforma Juventudes Ya, de manera que se vuelva verdaderamente un espacio en donde los jóvenes pueden participar para influenciar y dar seguimiento a las agendas de desarrollo. El Día Internacional de la Juventud brinda la oportunidad de celebrar e integrar las voces, acciones e iniciativas de los jóvenes, así como su compromiso significativo, universal y igualitario. Recordemos que hay una diversidad joven. Latinoamérica tiene unas grandes diversidades y es importante que esas diversidades se capturen en cuanto nosotros, en cuanto se potencia la participación de los jóvenes, exista participación de jóvenes en la diversidad sexual, los indígenas, afrodescendientes, con discapacidades, rurales, urbanos, toda la gama de identidades y de diversidades de los jóvenes esté representada. Este día resulta pues una gran oportunidad para visibilizar el trabajo que están realizando los adolescentes y jóvenes en respuesta a la emergencia del COVID-19 y el trabajo que han venido realizando desde hace mucho tiempo atrás en favor de los derechos de todas las personas. A pesar de las condiciones en que muchos de ellos y ellas viven y que los siguen excluyendo. Al conmemorar este Día Internacional de la Juventud en medio de la pandemia mundial, somos testigos de cómo las y los jóvenes están tomando medidas para resolver los problemas en sus comunidades. Ellos han tomado iniciativas importantes para el abordaje de la pandemia en su expresión local. Las jóvenes y los jóvenes han estado entre los primeros de responder a la pandemia del COVID-19, movilizándose en todo el mundo. Son trabajadores de la salud, activistas, voluntarios, voluntarias, trabajadoras y trabajadores sociales, trabajadoras y trabajadores comunitarios, promotoras, promotores de soluciones innovadoras, mostrando compromiso, resiliencia y la participación activa en toda la respuesta a la emergencia. En el contexto actual tan complejo que vive nuestra región y el mundo, y que afecta especialmente como digo, a nuestra región, requerimos en los planes de recuperación el involucramiento y la movilización de todas las personas, y especialmente los adolescentes y los jóvenes. Sabemos que la pandemia genera un antes y un después, unos desafíos de desarrollo desde de nueva generación, cuando aún teníamos desafíos en la región, pero desafíos con los que, digamos, estábamos relativamente familiarizados. Ahora la pandemia tiene un impacto socioeconómico y ambiental que requiere reconfigurar nuestra respuesta a esos problemas. Y los jóvenes son los que están llamados a liderar ese proceso de respuesta en la región. Entre los efectos devastadores de la pandemia está la pérdida de oportunidades de empleo, educación, acceso a servicios esenciales, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Esto significa que muchas y muchos jóvenes que enfrentan a violaciones y negación de sus derechos. Las mujeres jóvenes, las niñas en particular, son muy vulnerables. Quisiera hacer énfasis en esto. Tenemos que recordar que las adolescentes y las mujeres jóvenes son especialmente vulnerables en la pandemia, y nosotros hemos generado datos sobre el impacto que esta pandemia está teniendo sobre ellas, y tenemos en esta discusión
que identificar maneras en las cuales, a través de su participación, podemos abordar este desafío. A medida que el mundo busca reconstruirse mejor, ¿no es cierto? Ese día después debemos asegurarnos de que se dé prioridad a las y los jóvenes y para que se garantice su acceso a la educación, a las herramientas y los servicios necesarios para que alcancen su potencial. Desde el Fondo de Población estamos comprometidos a seguir trabajando de la mano con y para las y los jóvenes, reconociendo su liderazgo y siguiendo con el impulso a su desarrollo pleno y el ejercicio de sus derechos. Este webinar es un espacio para reconocer las acciones que las y los jóvenes de la región están llevando a cabo para transformar el mundo y para que este se vuelva un mundo mejor para todas y todas. Muchas gracias por estar aquí y estamos entonces, quedamos atentos de los resultados de esta webinar para mejorar nuestro trabajo con y para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Harold, por tus palabras, por renovar este compromiso de LUNFPA con las juventudes y por recordarnos también el papel tan activo que las personas jóvenes están haciendo en todos los contextos y en contextos muy complejos, incluido en este marco del COVID-19. Gracias por tu presencia. Vamos a iniciar con el proceso de intercambio. Vamos, como les decíamos al principio, tenemos previsto organizar un espacio donde varias personas jóvenes van a compartir sus experiencias de incidencia a nivel local, nacional, regional y global. Vamos a tener dos experiencias del ámbito local, una experiencia de ámbito nacional, una experiencia de ámbito regional y una a nivel global. Vamos a empezar por lo local, por el territorio. Y ahí queremos pedirle y darle la bienvenida a Frida Soto. Frida Soto es una activista mexicana y nos va a hablar de la experiencia que desarrollaron en torno al PIN parental y la movilización de adolescentes y jóvenes. Nos gustaría, Frida, bueno, primero de todo darte la bienvenida y preguntarte cómo surgió esta iniciativa y cuáles fueron las estrategias que emplearon para movilizarse en este contexto y en esta acción. Bienvenida, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, muchísimas gracias por darme este espacio y pues sí, me gustaría iniciar a presentar cómo es que estuvo la situación. Primero doy un poquito de mi contexto. Mi nombre es Frida Soto, tengo 19 años, actualmente estudio la carrera de Relaciones Internacionales y soy activista del estado de Nuevo León, un estado ubicado en el norte de México, en la ciudad de Monterrey, que es como la capital y la ciudad principal. Entonces, me gustaría primero presentarles esta presentación para que nos podamos ir guiando un poco más acerca de la iniciativa del PIN parental. Cuando inicia la iniciativa del PIN parental, esta fue una iniciativa propuesta por el diputado Carlos Leal, que es un diputado que se reconoce como de ultraderecha, que lo que buscaba era reformar el artículo 3º de la Constitución del Estado, que es el artículo que se asocia con los temas de educación, y lo denominó el PIN parental, que esto iba a permitir que los padres y las madres de familia pudieran tener el poder de decisión sobre la educación de sus hijas o no en todo lo que tenía que ver con sexualidad, reproducción y género en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Así que esta fue una medida muy preocupante, en especial porque venía y proviene de un grupo también conservador de España llamado Vox. Y realmente la iniciativa de ese grupo lo copiaron y la pegaron en la de Nuevo León. Ni siquiera estaba adecuada o apta a las condiciones. Y en un plano ya legislativo, realmente la reforma tercera de la Constitución no se le tenía que añadir ni quitar nada más, sino era como reformularla para que estipulara como ante las cuestiones de la pandemia y otro tipo de crisis, pero había 3 párrafos que, asociada con algunas abogadas, nos comentaban que era lo que proponía este PIN parental. Entonces esa fue la iniciativa se presentó el 29 de enero, en ese momento todavía no estábamos en cuarentena, pero ya cuando el tema empieza a resonar fue a partir de marzo, justo como 2 semanas de iniciar la cuarentena aquí en el estado de Nuevo León. Y es ahí cuando empieza a surgir la preocupación, porque antes de lo del PIN parental
se había planteado también una norma para que se propusiera y se educara a las niñas, niños y adolescentes temas contra el aborto, ¿no? En las escuelas, que eso sí se aprobó, y ese fue un tema muy controversial, y al ver que estaba este riesgo inminente de que se aprobara también la cuestión del PIN parental, que violenta los derechos de las niñas, niños y adolescentes a tener una educación sexual integral, todos nos unimos. Todas las personas que están aquí en la que les estoy presentando, que ahí me pueden ver a mí, somos adolescentes, niñas y jóvenes de universidad, de preparatoria y de secundaria, que por razones del destino pudimos coincidir, ¿no? Desde nuestras redes virtuales, porque esa era otra de las cuestiones problemáticas. Era cómo evitamos un PIN parental si no podemos salir a protestar, no sabemos cómo se puede manipular, ¿no? La cuestión de los votos, cómo informamos a la comunidad, cómo hacemos que llame la atención, porque era algo totalmente nuevo, ¿no? A pesar de que tenemos esta tecnología a nuestro alcance, pues no se había usado mucho para este tipo de protestas, ¿no? O sea, realmente ya era todo de una manera virtual, ya era tecnopolítica, y es la primera vez que tienes que adentrarte, ¿no? A cómo hago incidencia política desde mi casa. Si muy apenas podemos hacer incidencia política desde afuera. Así que empezamos a reunirnos entre colectivas y colectivos de todo tipo de promoción de derechos humanos. Nos pusimos a discutir y dijimos, ¿cómo evitamos que esta iniciativa se apruebe? Porque el Estado de Nuevo León es totalmente reconocido por tener uno de los mayores índices de violencia, embarazos adolescentes, y ese problema lo que iba a hacer era atrasar prácticamente, era un retroceso a los derechos humanos. Y también era una violación en el momento en que toda la comunidad estaba distraída por la pandemia y era casi hacerlo las diputadas y diputados por debajo del agua. Entonces comenzamos a hacer técnicas de spameo. Prácticamente dijimos, ok, tenemos únicamente las redes sociales a nuestro alcance, con ello tenemos que ver la manera de dirigir los alcances, de decirle, porque el trabajo de una diputada y un diputado es precisamente representarnos, y que se den cuenta que también las juventudes somos sujetas de derecho. Así que planteamos, ¿no? De hacer posts, hicimos una página de Instagram, que aquí en Nuevo León es una de las redes sociales que más se usa. Sin embargo, también hicimos Twitter y Facebook. La pueden encontrar ahorita como Paridad Nuevo León en Instagram, que esa fue nuestra mayor parte de incidencia. Y desde ahí decidimos empezar a generar un centro de información a la comunidad para que supieran dónde estuvieran los temas, ¿no? La documentación, de qué iba, también qué artículos de la Constitución. Nos empezamos a aliar con abogadas y abogados egresados, también con algunas estudiantas. Simultáneamente, algunas diputadas y diputados que nos mostraron su apoyo empezaron a acercarse también a la iniciativa y ver de qué manera nos comunicaban lo que sucedía dentro del Congreso, porque esa era una de las cuestiones más graves. Dentro del Congreso no se exponía desde afuera lo que estaba sucediendo, la comunidad no estaba informada de lo que ocurría adentro, y eso es un grave error, porque la comunidad siempre tiene que saber qué está sucediendo dentro del Congreso del Estado. Y era la primera vez que entre todas y todas las juventudes nos dimos cuenta que nunca se había hecho eso, que a pesar de que se grababa y salía por televisión, sucedían muchísimo más cosas que no nos dábamos cuenta y que también tenían que ver con intereses políticos. Entonces, ¿dónde estaba esa representación que tantas veces se presume, ¿no? ¿Dónde está ese empoderamiento de las juventudes, o dónde están esas campañas de, sí, fulanita o tal persona con las juventudes, ¿no? O con las niñas y con los niños. ¿Dónde están? Así que dijimos, no, esta vez no nos vamos a quedar callados, esta vez se tiene que dar cuenta que esta cuestión del PIN parental no únicamente se reduce a la cuestión de las madres y padres de familia, que es uno de los mayores discursos, ¿no?, que utilizan los grupos conservadores, sino que también las niñas, niños y adolescentes que somos hijas e hijos, o hermanas o hermanos, tenemos el derecho de poder decir qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Iniciamos poniendo como pequeños formatos, ¿no?, de mensajes, de que, ¿sabes qué? Copia y pega y mándaselo a tu diputado o diputado porque estás en contra del PIN parental. Generamos también insumos donde podían ver el contacto de la diputada o diputado con su red de Facebook, Instagram, correo electrónico, teléfono, todo. Porque esa es información que siempre tiene que estar al alcance, pero que muchísimas veces, como no es
lo suficientemente atractiva o no está, pues sí, bien formulada, porque generalmente son procesos muy burocráticos, nosotros dijimos, hay que hacerlo lo más accesible posible para la comunidad y para la sociedad. Y en ello, con esos mensajes que hicimos, una de las diputadas, varias, y diputados también, que estaban a favor de la iniciativa del PIN parental, ponían este tipo de mensajes, ¿no? La primera es la diputada Celia Alonso, que justo ella es presidenta de la Comisión de Juventud del Congreso del Estado de Nuevo León, que al momento de que una chica pues mandó, ¿no?, su mensaje diciéndole, diputada, pues yo estoy en contra de la iniciativa y a mí me agrada, bueno, y yo le sugiero y le pido que por favor vote en contra. Entonces le puso, si no, pásame a tu mami, eres madre de familia, ¿cómo sí conoces la iniciativa en realidad? Y pues ella claramente dijo, pues no sé qué contestarle, ¿no? Porque pues ella se supone que es la de la Comisión de la Juventud y me está presionando para que le pase a mi mamá y le llame. ¿Por qué no puede hablarlo directamente conmigo? ¿No? Y aquí es cuando nos empezamos a dar cuenta de prácticas bastantes adultistas dentro de las diputados y diputados, porque no fue la única, incluso había algunos que borraban nuestros comentarios del spam y utilizaban bots y prácticamente se volvió una batalla tecnológica en el espacio y era la primera, bueno, fue la primera vez que en el estado de Nuevo León se presenció algo así y a partir de ello decidimos empezar a utilizar como arma pues nuestras propias protestas, ¿no? Una protesta virtual. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la foto de mi hermana de 10 años. Quiero recalcar que también esta iniciativa pues, fue por parte de mis hermanas. Y era frecuente, muy frecuente comentarios de este tipo en donde consideraban que la niñez, los niños y los adolescentes y los jóvenes en general no tenían la capacidad para pensar en sí en lo que querían, ¿no? O no tenían la capacidad en general de decidir por sí mismos. Y es un discurso que es totalmente discriminatorio porque era prácticamente los discursos que se manejaban es que los padres somos dueños de nuestras hijas y de nuestros hijos y se acabó. O sea, yo la mantengo y yo lo mantengo, entonces ella y él van a hacer lo que yo les diga a pesar de que no se sientan cómodos. Y era un conflicto pues tener que empezar a desconstruir este tipo de discursos porque ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hacemos un discurso, o sea, cómo rompemos con este tipo de discursos que están demasiado normalizados? Yo creo que en general en América Latina se normaliza mucho ese aspecto de la familia. Frida, perdona que te interrumpa, ¿tienes un minuto para ir cerrando? Sí, claro. Y de ahí empezamos a lanzar las peticiones, a reunirnos con más colectivas y colectivos, y empezamos a hacer también formatos de firmas y empezar a acceder, ¿no?, más a la comunidad, hasta que al final pues logramos generar una ganancia entre todos. Entonces fue un aprendizaje de cómo hacemos tecnopolítica, con qué tipo de herramientas y utilizamos prácticamente las redes sociales a nuestro favor. Pero también yo quisiera recalcar que algo que nos otorgó la victoria fue generar alianzas intergeneracionales. Eso fue lo que nos ayudó. Voy a dejar de compartir. Y eso fue lo que sucedió en el estado de Nuevo León. Y actualmente seguimos implementándolo desde otros estados, por ejemplo, Querétaro y Aguascalientes. Aguascalientes ya pasó por ese proceso y desgraciadamente sí se votó a favor, pero en otros estados de la República también se quiere replicar y tratamos de trazar lazos y estrategias con ello. Y es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Frida, por compartirnos esta experiencia, ¿no?, de Nueva León, ¿no?, de cómo lograron activarse, ¿no?, a través de la tecnopolítica, de esas alianzas intergeneracionales, pero además cómo han logrado también que eso se lleve a otros estados de México. Me parece que es una iniciativa muy inspiradora, cómo a pesar del COVID, del confinamiento, lograron activarse y paralizar ese proceso. Felicidades por todo el trabajo y estoy segura de que ha despertado mucho interés la iniciativa. Les pido a los que tengan preguntas específicas para Frida que las puedan volcar en el espacio de preguntas y respuestas para que ella luego pueda responderlas al final del resto de presentaciones. Le voy a dar ahora la palabra a Alejandro Bolaños. Alejandro Bolaños es secretario general del Grupo de Pensamiento Afrodescendiente de Ecuador. Queremos, Alejandro, darte la bienvenida, también agradecerte que hayas
aceptado la invitación y pedirte que nos expliques un poco en qué consiste este proyecto GPA Radio y cómo han logrado articular a los jóvenes afrodescendientes de tu territorio en torno a este proyecto. Tienes 10 minutos, te avisaré cuando falte un minuto para acabar tu tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Hola a todas y todos, muchas gracias también por haber considerado esta iniciativa para dar a conocer a todos los jóvenes y sobre todo a los jóvenes que coincidimos que se requieren de nuevas apuestas para mejorar algunas de nuestras condiciones de vida, pero también las condiciones de vida de nuestras comunidades. Por aquí les voy a compartir la pantalla de una presentación que tenía. Entonces, a breves rasgos, cuando nos preguntan GPA Radio, lo primero que podemos decir es, ¿no? Nació el 16 de febrero del 2016, inició con 789 radioescuchas y actualmente contamos con 67.982. Pero hay muchos que dicen, y bueno, ¿y qué onda con esta cuestión de la radio? Tiene una génesis, como la génesis misma de la organización y con algunos hechos muy paradigmáticos para nosotros, porque pensar en organizaciones afrodescendientes y que en la mayoría de los contextos de la región de Latinoamérica y el Caribe carecemos de espacios y no somos propietarios de medios de comunicación. Y aquí subyacen dos cuestiones muy básicas o primordiales en torno a la autogestión, pero también a la corresponsabilidad. Y una de estas premisas es la autogestión. Hay muchos programas o medios públicos que disponen de programación en su parrilla respecto a actores afrodescendientes haciendo sus programas, pero son poquísimos y casi no existen los que sean propietarios de los medios. En ese sentido, ¿cuál es nuestra génesis? Pues, como había dicho, está marcado con el inicio mismo de la organización, porque como organización nos fundamos el 22 de diciembre del 2015, y esto ocurre en febrero del 2016. Y marcamos dos hitos con esto, ¿no? El primero fue porque en ese momento no nos creían, pero estábamos conscientes de que el decreto 915, que acá en el Ecuador convalidó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, no iba a surtir efecto. Y hoy el tiempo nos ha dado la razón. No tiene ningún efecto porque en el caso ecuatoriano se quitó a Semplades como el ente rector de la política pública, que es el organismo a escala de la infraestructura estatal que dota de recursos a una política pública. Y si solo resta de esta instancia, no tiene mucho sentido la aplicación de una política pública. Y no se nos consideró porque éramos jóvenes, porque además éramos nuevos y entre tantas otras cosas. Y ojo, me refiero a nuevos como organización, porque antes estábamos en el tema del activismo. Y lo que hicimos es, hay mucha gente que cuando habla del contexto progresista de Ecuador, sí, hubo un montón de avances, por ejemplo, en el caso de la población afrodescendiente, pues existen alrededor de 50 articulados directos e indirectos en la Constitución que nos favorecen y que estuvieron ligados a la corte progresista, al último gobierno de corte progresista, al igual que 48 leyes directas e indirectas en beneficio de la población afrodescendiente. Y muchos diríamos, es que esta es la panacea y esto mejoró las condiciones de vida. Pues lamento decir que no. Las estadísticas han mostrado otra realidad y más aún ahondadas con este último gobierno y las condiciones de la pandemia. No estamos nada bien por acá en Ecuador. Y lo que hace este medio es, este día discute, no sabíamos una medida de cómo manifestarnos, de que nos estábamos oponiendo a la firma del decreto 915 aquí en Ecuador, que la mayoría de organizaciones sociales afroecuatorianas decían que sí, está bien que se firme, pero nosotros decíamos no, porque no va a tener efecto. Ya dije que el tiempo nos dio la razón. Y ese día organizamos justamente este conversatorio, este foro, que duró 3 horas, para discutir justamente eso, el diseño internacional. Lo dividimos en 3 partes. Esta es la primera, donde abordábamos qué significa este diseño para la firma del decreto para los afrodescendientes. En la segunda, que analizábamos el contexto del movimiento social y si existe o no este fortalecimiento a la base social de las organizaciones afroecuatorianas. Y en una tercera, analizábamos justamente en el contexto de la reparación, del contexto histórico de la reparación para la población afrodescendiente.
Aquí está el evento. Estos son miembros fundadores. Ahí está la presidenta y coordinadora de aquel entonces, Helen Andrade. Miembro honorario Marvel Caicedo, miembro honorario y fundador de la organización. Y los otros dos, que es Arturo Ochoa y Juan Bolaños, que son colaboradores de la organización. Ahí estoy yo también, estábamos en vivo. Al frente estábamos con una pantalla porque el presidente a la misma hora estaba firmando el decreto en Guayaquil y nosotros nos quedamos en Quito porque obviamente no nos iban a dejar allá hacer ningún tipo de manifestación en Guayaquil y nosotros nos quedamos aquí en Quito realizando este foro. Y nuestra sorpresa fue que ese día, que era el primer, o sea, lanzábamos el primer programa, la primera emisión de la radio y tuvimos 786 radioescuchas. Entonces dijimos, bueno, esta cuestión como que tiene algún impacto y vamos a tomar como herramienta válida aquello. Entonces, aquí lo bueno iniciar, como mucha gente cree que debes tener todos los recursos sobre la mesa para poder hacer algo. Y créanme que no siempre es así. De hecho, que cuando utilizamos esta herramienta era gratuita, te dejaba transmitir por 1 hora, se cortaba y reiniciaba la transmisión. Entonces muchos dirían, ay, ¿para qué vamos a estar en esas? Bueno, nosotros decidimos hacerlo. ¿Y por qué? Porque estábamos conscientes dentro de la perspectiva que significaba para nosotros como una nueva organización afroecuatoriana, conformada en su mayoría por jóvenes, pues tener una nueva perspectiva de lo que significaba la afrodescendencia, ya no como un concepto estático, sino como una cuestión dinámica. Ayer yo quedé congratulado con los datos que se presentó en cuanto al mapeo de organizaciones, que los jóvenes están conscientes de cuánto estamos atravesados por otras o por otro tipo de enfoques o las interseccionalidades que se conoce porque no se entendía antes. Porque no se entendía que estamos transversalizados por las cuestiones de diversidad sexogenéricas, las cuestiones de juventudes, las cuestiones de adultos mayores, de mujeres, de niños, de adolescentes, personas con discapacidad, y se defendía como la afrodescendencia como algo estático. Y nosotros con esta herramienta de la radio lo que hemos hecho es tomarnos como un espacio también para reconfigurar ese tipo de cuestiones identitarias que nos ubican como afrodescendientes en un contexto, espacio, territorio específico, porque en la línea de tratar de defender la afrodescendencia también nos encasillamos en defender estereotipos, y nuestra línea era romper los estereotipos internos y externos. Entonces, como les dije, hay gente que dice que hay que tener todo para hacerlo. Pues nosotros no pensamos en eso, pensamos en hacerlo. Así era al inicio la identidad visual de la radio. Este era el primer logo que empezamos a utilizar para GPA Radio. Luego se cambió a esto. Obviamente que el equipo cuenta con profesionales, con personas que tienen otro tipo de habilidades y capacidades en cuanto a conocimientos de saberes ancestrales, de creatividad, que nada tiene que ver con profesionalizarte. Y aquí está una muestra evidente de que aquello es posible, aun cuando no se económicos, sino poder tener al servicio de un fin social las capacidades y habilidades de las personas, de los seres humanos, en este caso los jóvenes que estamos agrupados en la Asociación Grupo de Pensamiento Afrodescendiente, en poner al servicio para la comunidad, en nuestro caso para la población afrodescendiente y los grupos históricamente excluidos. Este fue el siguiente logo que utilizamos antes de este, que es el que hoy estamos utilizando. A partir de ello también se crea esta, que es para nosotros, este es la ventana crítica del GPA, porque se discute temas de coyuntura, política, económica, social, cultural, a escala nacional, a escala regional y a escala global. No dimensionamos en ese inicio cuánto nos podía conectar la radio a escala global. Más adelante ya mostraré. Este es el primer espacio, como les dije, cuando nos damos cuenta de que la radio tiene este efecto, de que con esa primera emisión nosotros contamos con un número ampliado de personas, pues dijimos, vamos a tomar herramienta de esto. Y el primer programa en la parrilla del GPA que surge es de la mesa al sofá, y lo empezamos a hacer en la mañana. Luego va cambiando también la identidad, como les decía, de la radio, y también cambia la identidad de los afiches y promocionales de los programas de radio. También teníamos en los programas especiales, porque eso también hay que poner un énfasis. Estábamos conscientes de la discusión necesaria y oportuna y de las acciones a tomar en determinados contextos. Para nosotros, enfocados en los grupos de atención prioritaria, pero con un especial énfasis en la afrodescendencia.
Aquí está también que somos conscientes de que hay que revitalizar la memoria histórica de la población afroecuatoriana, y en este caso la memoria histórica y la revitalización cultural del pueblo afrochoteño. Por ejemplo, estuvimos ayudando y recibimos un reconocimiento también en tratar de institucionalizar el Día Nacional de la Bomba del Chota, que queda ubicado en la región norte del país, en Imbabura y Carchi, en las cuencas del río Mira y del río Chota. Es un instrumento musical y también es un género musical. Esto ya Alejandro, es... perdona que te interrumpa, tienes 1 minuto y medio para ir cerrando. Ok. Y entonces, como les decía, esto cuando ya nos damos cuenta, esta es la imagen que actualmente utilizamos, pero como decía, estamos conscientes del contexto local. Lo que ocurre a escala nacional, por ejemplo, ahora en el caso de la pandemia que estuvimos discutiendo sobre la economía aquí en el Ecuador, ¿qué pasaba ahora en el contexto de la pandemia? Pero que también siempre procuramos estar conectados con toda la región, y es lo que nos permite hacer la radio. Entonces conectamos con varios países, algunos aliados también y organizaciones amigas que tenemos, y es el poder, un mensaje que transmitimos a través de GPA Radio es poder tomar la iniciativa, no limitarse al tema de verificar con qué recursos económicos principalmente cuentas para poder tomar una acción, sino simplemente reconfigurar tu contexto, evidenciar qué tipo de elementos y capitales están alrededor de la organización para tomar una acción concreta, y luego verás cómo en el camino se van a... y tal vez tendrás aliados que te apoyen o te doten de algún otro recurso que te permitirá finalmente poder realizar tu acción. Dicho sea de paso, por ejemplo, en este momento estamos retransmitiendo el foro y esta es la herramienta que nosotros utilizamos. Para cerrar, solo dejo con esto. Esta es la herramienta que nosotros utilizamos, esta es la radio, que por ejemplo en este momento estamos transmitiendo el foro en vivo, porque hay gente que no pudo conectarse al Zoom, pero sí puede conectarse a la radio. Entonces, esta, como decía, también apela al tema de la autogestión. En la organización nosotros gestionamos los recursos porque esta ya es versión paga. Les decía que inicialmente la herramienta era gratuita y luego de 1 o 2 años la herramienta se convirtió en paga, y nosotros tuvimos que tomar acción frente a ello para que se pague la suscripción anual de la radio. Ahí impera también el concepto de la autogestión y de la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones también que esperan de la estructura del estatal para que dote de recursos y sus acciones tengan efecto. Y eso a veces es una cuestión no tan saludable, porque también nos enseña a estar dependiendo de alguien. Y nosotros como organización siempre apelamos a tener una autonomía de discursos, porque tenemos autonomía de gestión de recursos y nadie nos limita nuestras acciones. Entonces, les invito a eso, a todos los jóvenes, a todas las organizaciones sociales, a que puedan reverse y verificar cuáles son sus espacios, primero de autogestión. Sí, es necesario los recursos económicos, pero también evidenciar cuál es el recurso humano y capital que está dentro de sus organizaciones, y luego sí acudir a gestión con entidades diversas. Y lo otro, no se olviden que como organizaciones sociales también somos responsables de lo que ocurre en nuestro entorno. Y eso nos lleva a tomar acción. A nosotros como jóvenes, por ejemplo, yo estoy ya saliendo del límite de la juventud, y entonces no hay que trabajar solo con la mira en beneficiarnos nosotros, sino en dejar un terreno bien planteado para los que vienen detrás de nosotros, y afincarnos en poder fortalecer con habilidades y capacidades sus liderazgos juveniles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Luego al final tendrás unos minutitos más para poder plantear algunas de las ideas que probablemente se han quedado fuera, pero muchísimas gracias por relevar el papel de los medios de comunicación, ¿no? Para relevar el papel de la radio, ¿no? Y la potencia que tiene para generar espacios de diálogo, para llegar con diferentes mensajes, con discusiones críticas, ¿no? A más personas, y con la conectividad a nivel regional que ustedes han planteado. Bueno, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora, y estoy segura de que, ¿no?, las personas que nos están acompañando tienen más interés en conocer más detalles, así que luego tendremos más espacio. Muy importante también ese mensaje de la autonomía, ¿no?, de la autonomía del discurso,
de la autonomía financiera para poder decir, hacer e incidir como se quiere, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar, hemos tenido la oportunidad a través de esta escucha, Frida y Alejandro, de conocer dos iniciativas del ámbito local. Vamos ahora a compartir una experiencia del ámbito nacional. Viene la experiencia desde Argentina. Tenemos a Tatiana Lustig, que ella es representante de la Red de Adolescentes y Jóvenes de la organización Doncel, y nos va a explicar la experiencia que tuvieron en llevar adelante la ley de egreso asistido de Argentina. Bienvenida, Tatiana, y bueno, el micrófono es tuyo. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco nerviosa, espero no tener ningún problema con la conectividad. Bueno, mi nombre es Tatiana Lustig da Silva, tengo 26 años, estudio la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires. Soy egresada del Sistema de Protección, viví en un hogar convivencial del Estado. A los 18 años, por ley en Argentina, los jóvenes son nombrados como sujetos de derecho y además mayores de edad, por ende tienen que dejar los hogares. Yo tuve la suerte de poder vivir un año más, a los 19 años egresé. Participo además de la organización civil Doncel, está hace 15 años. Doncel trabaja para el fortalecimiento del sistema de protección y para ayudar a los jóvenes en la transición del hogar hacia la vida adulta. Inició con un programa sociolaboral donde acompañaba a los jóvenes y les brindaba herramientas para poder insertarse en el mercado, pero se fueron dando cuenta que quedaba muy bajo esta asistencia que le daban a los jóvenes, ya que la mayor preocupación que tenían era al momento de tener que salir del hogar y afrontar la vida autónoma. Es una pregunta que todos nos hacemos: ¿quién a los 18 años está preparado para afrontar la vida como un adulto sin preparación, sin herramientas, sin apoyo? Junto con estos jóvenes que hacían el taller de empleabilidad, iniciaron un primer grupo en la región de jóvenes egresados del sistema de protección y que vivían y estaban próximos a egresar. Hicieron una página web, en esta página web brindaban tips y consejos para el egreso, en las dimensiones de ahorro, de derechos, trabajo, vivienda y salud. Esta página web la fueron presentando en distintos hogares de la ciudad de Buenos Aires. Como Guía Egreso es un programa de Doncel y articulan y trabajan juntos, Doncel además trabaja con los equipos técnicos y los cuidadores de los hogares a nivel nacional. Entonces invita a Guía Egreso al final del taller, ir a los hogares de las distintas provincias y conocer a los jóvenes, presentarles esta página web, que en un apartado también tiene testimonios de egresos, porque para nosotros es muy, muy difícil conocer a otras personas que hayan vivido en el sistema de protección. Entonces es algo muy importante, porque a los 18 años llegas en un momento donde no sabes qué es lo que va a pasar. Estás viviendo capaz que toda tu vida en un lugar en tu casa, y a los 18 años tenés que abandonar sin ningún referente, sin nada. Además, Guía Egreso da notas en los medios, conoce la problemática del egreso a los 18 años. Lo importante de la Guía Egreso es que es un espacio de par a par, y además participa en investigaciones con Doncel y otras organizaciones. La investigación, distintas investigaciones que hicimos, nos dio la pata para poder justificar la importancia de la ley de egreso. Por favor, si podemos presentar el video que tenemos armado. ¿Sí? Denos un segundo, Tatiana, que Alan lo está colocando. Sí. ¿Alan? Bueno, muy bien. Mientras tanto les continúo. Sigue mientras explicando y cuando podamos lo colocamos. Gracias, Tatiana. Perfecto. No hay ningún problema. Entonces, junto con Doncel, iniciamos un proyecto de ley
Es la ley 27.364. Muy bien, ahí entonces tenemos el video. Gracias. Creo que no se escucha. Sí, Alan, no sé si puedes activar el audio. Alan, en la opción de compartir viene compartir audio, cuando compartes la pantalla, y ahí viene como una sección y le picas a compartir audio. Bueno, yo creo que por ganar tiempo, Tatiana, mientras vemos cómo resolvemos el tema del audio, Tatiana, ¿te parece si tú continúas con la explicación? Sí, cómo no. Entonces, la ley 27.364 crea un programa para el acompañamiento en el egreso de los jóvenes del sistema de protección. Esta ley fue pensada entre jóvenes de IA egreso y adolescentes y jóvenes también egresados del sistema de protección. La idea es que cuenten con un apoyo económico y emocional en su transición hacia la vida adulta. La elaboración y el debate fue en conjunto, nosotros participamos en todos los procesos. Esta ley fue apoyada y promovida por UNICEF, por organizaciones de la sociedad civil como Doncel y Aldeas Infantiles SOS, hogares de cuidado, académicos y miembros del sistema judicial. ¿Cómo se construyó esta ley? La diputada Ana Carla Carrizo presentó la ley, fue sancionada por unanimidad en ambas cámaras del Estado, fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 26 de junio de 2017 y luego de 1 año y 3 meses fue reglamentada en 2018. El proceso tiene 2 procesos, 2 etapas. Una es mientras el niño o niña vive en el sistema de protección a partir de los 13 años, luego a los 18 años cuando egresa del sistema de protección, va hasta los 21 años y hasta los 25 si se encuentra estudiando. ¿Qué pasa? Nosotros nos notábamos que cuando el Estado cumple este rol parental, se desligaba. Entonces a los 18 años el joven tenía que encarar la vida adulta, mientras que los jóvenes que viven con sus padres, los padres tienen derechos de los 21, la obligación, perdón, hasta los 21 o 25 si se encuentra estudiando su hijo o hija. Entonces la idea era equiparar esta responsabilidad del Estado cuando asume ese rol. La ley entonces cuenta con 2 pilares muy importantes. Uno es un apoyo económico, es el 80% de un salario mínimo vital y móvil que se da desde que egresa hasta los 21 o 25 años, y el otro pilar muy importante es el del referente. Con el referente van a trabajar las dimensiones de educación, formación y empleo, vivienda, derechos humanos y formación ciudadana, familia y redes sociales, habilidades para la vida independiente. Este referente es asignado por el organismo local. Si el joven cuenta con un referente, lo puede proponer. Esto es algo muy importante porque el referente es la figura que va a tener el joven para hacer trámites, para hablar y para que lo acompañe. Entonces creemos que es muy importante que el joven, en el caso de que ya tenga un referente, que lo pueda proponer y que sea la misma persona. Entonces esta ley fue trabajada, luchada mucho por los jóvenes. Actualmente nuestra lucha es para que todas las provincias puedan adherir, porque ya es un derecho de todos los jóvenes, y lo bueno es que además se está utilizando, como la ley es pionera en la región, Colombia y Perú se encuentran intentando copiar la ley y obviamente amoldarla a la realidad de estos países. Doncel y Egreso participan en una red latinoamericana
de jóvenes egresados del sistema de protección a nivel regional, donde forman parte los países Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador y México. Así que muchas gracias entonces por el espacio, es muy importante para nosotros poder contar la problemática, que se dé a conocer, y esa es mi presentación, no sé si podemos ver el video de cierre. Y vamos a colocarlo a ver si se escucha. Gracias. En la Argentina hay cerca de 15.000 chicos que viven en hogares. Cuando cumplen 18 años, están obligados a abandonarlos y a buscarse la vida. Se trata de que los adolescentes y jóvenes bajo protección del Estado puedan contar con un apoyo emocional y un apoyo económico en su transición hacia la vida adulta. Yo viví y pasé lo que ellos hoy en día están pasando o les va a tocar transitar. Cuando salís del hogar a los 18 y tenés muchos inconvenientes. Sucede que estos chicos a los 18 años tienen que salir a la vida y llevar adelante una vida autónoma, y esto es sumamente difícil. Imagínate la situación, durante años crecen en ese ambiente, ¿sí? En el hogar, pero cuando se cumplen los 18 años deben irse sí o sí. A los 18 años salir del lugar donde pasaste mayor parte de tu vida y tenés que empezar a buscar un trabajo, una vivienda. Ahora, una ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso de la Nación obliga al Estado a hacerse cargo de ellos hasta los 21 años. Bueno, empezamos visitando a la diputada Ana Carla Carrizo, ella tomó el tema, hubieron reuniones de comisión, hubieron 2 años de trabajo muy intenso. Lo que este programa quiere es garantizarle la posibilidad de construir, es decir, de poder elegir una vida. Argentina es el primer país en Latinoamérica en tener una ley de acompañamiento estatal. El texto de la ley, el contenido de la ley fue consensuado con los chicos y fue realmente trabajado a partir de una conciencia de que lo importante es que ellos participen en la política pública, ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho a elegir dónde queremos ir. Y eso es un poco lo que habla la ley, ¿no? Eso es un poco de lo que trata. El hecho de darles esta ayuda económica, darles el tiempo para que sigan estudiando, para que sigamos armando el futuro, ¿no? Y darle el tiempo también para que consigan un trabajo digno. Y lo más importante para mí, no sé si para ustedes, es el hecho de tener un acompañante. En consideración en general el dictamen de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y otras recaído en el proyecto de ley por el que se crea el programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales. Orden del día 1288. 194 votos fueron afirmativos. No hubo votos negativos ni abstenciones. Es saber que va a cambiarle la vida a un montón de jóvenes. Muchísimas gracias, Tatiana, por compartirnos la experiencia, ¿no? Desde Argentina, una experiencia además que se está replicando en otros países por el trabajo, ¿no? Por lograr, como tú bien decías al principio, ¿quién a los 18 años puede afrontar la vida como adulto sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Y creo que ustedes lograron con esta ley visibilizar esto como un problema público y que, ¿no?, el Estado en Argentina respondiera, ¿no?, con un marco de protección más amplio y más adecuado. Y bueno, y hay ahora otros países aprendiendo de esa experiencia. Felicidades por el trabajo. Y bueno, como decía, estoy segura, ya hay algunos comentarios en el chat, te invito a que los revises y luego al final daremos de nuevo una palabra por si quieres ampliar con algún elemento adicional. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra a Valeria Vázquez de RedLAC, y Valeria nos va a hablar de una experiencia regional. Como les decíamos, hemos abordado las experiencias locales, con Tatiana hemos hablado ahora de una experiencia de ámbito
nacional, y ahora vamos a hablar de los espacios regionales, de los espacios de incidencia también en el ámbito regional. Valeria nos va a hablar de la experiencia de llevar adelante el Consenso de Montevideo, que es un instrumento de referencia, un acuerdo intergubernamental de referencia en población y desarrollo, de lo más avanzado en derechos sexuales y reproductivos, y que tiene un capítulo específico sobre niñez, adolescencia y juventud. ¿Cuál fue el rol de las organizaciones juveniles en este proceso? Valeria, bienvenida y gracias por tu participación. Hola, buen día, muchas gracias. Pues me voy a permitir compartirles una presentación que es un poco mi guía para la charla de hoy, ¿no? La conversación que nos trae el día de hoy. Pues nada, primero agradecer el espacio. Para nosotras desde Red Flag siempre es importante poder tener estas conversaciones y estos diálogos, y además poder enmarcar cómo es que fue la participación de las personas jóvenes. Y que más adelante les contaré, pero no solo tuvo que ver con Red Flag, sino con otra alianza de juventudes. Pues nada, primero contarles que nosotras somos una articulación de organizaciones y colectivos juveniles que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la región. Pues hoy, que es en el marco del Día de la Juventud, como ya lo enmarcaban al inicio de este espacio, y por supuesto como lo enmarcaba Neus al inicio de esta conversación, voy a intentar compartirles un poco sobre la incidencia en la adopción del capítulo de niñez, adolescencia y juventud en el Consenso de Montevideo. Para eso quisiera un poco, más que fuera como una clase de historia, quisiera enmarcarles qué es lo que estaba pasando con la juventud en el contexto. Antes de llegar al Consenso de Montevideo se hablaba de Cairo más 20. Y antes del Cairo más 20, que era una agenda que Red Flag había estado siguiendo, de hecho Red Flag se forma en Beijing más 5 en el 99 y justo dando seguimiento a estas agendas, ¿no? Para 2010, 2011, se conmemora el Año Internacional de la Juventud y además en México se celebra una conferencia mundial de juventud en Guadalajara. Después todo lo que sale de esta conferencia se lleva a la reunión de alto nivel sobre juventud en 2011 en Nueva York para ir rumbo a Cairo más 20 en Panamá 2011. Pero antes de llegar al 2015 en Cairo más 20 había una serie de reuniones preparatorias en las que una tenía que estar participando, mirar qué temas se iban a poner, cómo es que se le iba a dar el seguimiento a Cairo. Después de que en el 94 se hace toda una revolución en la agenda para pensar que no solo estábamos hablando de estadística en población, sino que además ya estábamos hablando del desarrollo de las personas, estábamos poniendo el género en el tema y además a las juventudes como una cosa central y sobre todo desde 2010-2011. Para esto, Red Flag no era la única, les contaba un poco al inicio que estaba por ahí dando seguimiento a los temas, había otra serie de organizaciones y colectivas que ya lo estaban haciendo y otras redes. En Red Flag se empieza a pensar todo bien con los derechos sexuales y reproductivos, es un tema muy amplio para las personas jóvenes en realidad, no es solo una sola dimensión en la vida, pero necesitábamos otros agentes, necesitábamos hacer incidencia con otros agentes jóvenes que pudieran estar hablando de trabajo, de educación, de estos temas más particulares de los que Red Flag pues no tenía esa afinidad. Llega el momento en 2011 en Panamá, justo donde estas juventudes crean un grupo de trabajo. No se llamaba la Alianza LAC, se llamaba la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes rumbo a Cairo más 20. Así se nombraban en ese momento, aquí está como una lista de quienes lo conformaron para ese momento en el 2011, ahora hay otras organizaciones, pero justo la diversidad de jóvenes que estaban siendo llamados a este espacio era porque queríamos visibilizar, o las juventudes que estaban en ese momento querían visibilizar la situación de esas juventudes hacia la revisión de Cairo más 20. Porque no se quería dejar atrás y además el post 2015, o sea, antes de poder hablar de la Agenda 2030, se hablaba de las acciones post 2015, en el 2013-11. Como les contaba, fue toda una ruta, no podíamos llegar a Cairo más 20 sin haber estado en una serie de reuniones que lo permitieran, una serie de consultas, revisiones, y por eso la incidencia de las juventudes fue tan importante para poder llegar al capítulo del Consenso de Montevideo, del que hablábamos hace un rato. O sea, acá están como enunciados algunos de los hitos más importantes, porque el estar presente en esas reuniones te da otro panorama. O sea, al final, cuando tú puedes incidir, estar en la conversación, poner temas sobre la mesa, poner tu realidad sobre la mesa, pues genera todo el proceso de incidencia que se traduce en el capítulo B.
Antes de llegar a este espacio, por supuesto estuvimos en los foros, en las consultas, pero además en agosto de 2013 se hace el foro de Juventudes SLAC, que tuvo por nombre Construyendo un Mundo de Igualdad y Derechos. Esto fue en agosto del 2013. Acá las juventudes que se reunieron pusieron algunas premisas clave antes de llegar al consenso de Montevideo, que por supuesto además ya estaba bastante conversado para el 15 de agosto, poder tener como la gran celebración y el avance. Lo que no querían las juventudes en este espacio dejar atrás es que los jóvenes son actores clave para estos procesos, que la participación de la diversidad de movimientos era necesaria. No podíamos solo estar hablando de derechos sexuales y reproductivos, aunque por supuesto es una base importante desde la Red LAC, pero desde la Alianza es sí eso, pero además teníamos que poder involucrar a los jóvenes que estaban en los sindicatos, a los jóvenes que estaban haciendo lucha estudiantil, a las jóvenes que estaban con el movimiento afrodescendiente, a las juventudes indígenas. Entonces, reconocer que se necesitaba esa diversidad fue ese el momento para poder llevar este espacio de juventudes hacia la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Por supuesto, la demanda hacia un Estado laico en la región, que eso hasta pareciera vigente en general. Todo lo que voy a conversar ahora, si lo leemos, yo creo que dentro de 2 años va a seguir vigente en las premisas que las juventudes se han planteado. Y por supuesto, reconocer la igualdad entre los pueblos, especialmente en las mujeres jóvenes, las personas que viven con VIH, las personas con discapacidad, las trabajadoras sexuales, las personas migrantes, las y los refugiados, y bueno, todas las poblaciones que han sido vulneradas ante el sistema en el que vivimos, ¿no? Se llega al consenso de Montevideo, además, no solo con una declaración de sociedad civil, sino por primera vez con una declaración de jóvenes. Y esa declaración de jóvenes, y con todo el trabajo de las reuniones previas, había impactado para poder generar el capítulo B, derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por supuesto, para poder llegar a esto, tuvo que haber participación en las reuniones, tuvo que llegarse a consenso, tuvo que haber disidencia en algunos temas. Por ejemplo, puedo contarles que en el momento, las y los jóvenes no estuvieron convencidos de que dijera responsabilidades, porque era el único capítulo que decía responsabilidades, porque a los jóvenes eran a los únicos a los que les ponían este apartado en el título. Los grupos afrodescendientes, los grupos indígenas no tenían un apartado de responsabilidades. Solo las juventudes estaban siendo como demandas, necesidades, derechos y responsabilidades. Entonces, bueno, ahí como que no hubo del todo el contento de los jóvenes, pero la importancia del capítulo era lo relevante. Entonces se llegaron a acuerdos, se deja. Y además también, por ejemplo, en las discusiones se decía, oigan, es que niñez tendría que estar en otro apartado diferente al de juventud y adolescencia. No estamos hablando de las mismas poblaciones, no estamos hablando de las mismas necesidades y demandas. Se llegaron a acuerdos y entonces al final queda este como el nombre del apartado B. Uno de los principios fundamentales que se reconoce es que ya no solo se estaba hablando de salud reproductiva, sino que se estaba reconociendo los derechos sexuales y reproductivos de manera textual y amplia, no solo la salud reproductiva, y que además esto más adelante nos llevaría al seguimiento de cómo esto se transformaba en políticas públicas que se visibilizaran en nuestra realidad, porque al final todo bien con el documento en amplio, pero y luego, ¿cómo transforma mi vida en lo cotidiano? Y para eso la guía operacional del Consenso de Montevideo y el seguimiento de sus indicadores desde este grupo también, ¿no? Desde ahí fue un poco la importancia del seguimiento, y además tocó reconocer que en este documento ya estaba textual que debían destacar niñez, adolescencia y juventud como etapas importantes para el desarrollo de la vida, que en la región ya había casi cerca de 160 millones de personas jóvenes de entre 15 a 29 años, que además se les estaba denominando el bono demográfico como una oportunidad de inversión en ese momento, ¿no? Desde hace casi 7 años hasta ahora. Se reiteraba que las adolescentes y jóvenes tenían necesidades especiales y por lo tanto también había un impacto en embarazo adolescente en la región y en un embarazo en particular en menores de 15 años que además tienen una connotación, no siempre, pero de violencia o abuso. Y por supuesto que en la región adolescentes y jóvenes estaban viviendo altos índices de violencia, ¿no? Por eso les digo que parecería vigente. O sea que en realidad no es que se estaba reconociendo desde 7 años o desde el 94. En 2020 la situación sigue presente, ¿no? Aunque hay avances claros en las agendas.
Para que este grupo de juventudes pudiera ir participando, lograr hacer incidencia, tuvo que haber un marco de oportunidades que lo permitiera. Al final hay que reconocer algunos factores que fueron clave para que esto sucediera, y el principal que las juventudes en ese momento cuentan es que hubo un financiamiento importante, y ese financiamiento importante fue por parte de un Unfpalacro. Y ellas, por ejemplo, tienen un gran reconocimiento en ese sentido, porque era no solo creer en las juventudes y cambiar el discurso de lo que estaban haciendo las juventudes, sino además creer en ellas y darles el dinero para que pudieran participar. Porque al final, poder estar en el espacio, alzar la mano y poder decir lo que te estaba sucediendo y cómo querías que pudiera abordarse, pues era otro boleto. Pues, o sea, al final no podías llegar a ese espacio si no tenías el boleto de avión comprado o el hospedaje. Por supuesto, el financiamiento fue la parte importante para estas juventudes, o el respaldo que tuvieron, y que además no era solo el financiamiento, sino que había un respaldo y respeto a la autonomía de la organización, no solo de las plataformas nacionales, sino de la organización del proceso de trabajo mismo. Las juventudes que estuvieron organizadas también tenían acceso a fuentes y datos para poder integrar informes, por ejemplo. Se integraron informes de país ya hacia adelante del 2015, donde enmarcaban otros datos a sus gobiernos. Porque tenían que estar en la búsqueda, se pidió en algún momento datos desagregados, pero eso lo voy a tocar en los retos. El acompañamiento por otros movimientos y sobre todo el reconocimiento, el acompañamiento que tuvo el movimiento feminista y la sociedad civil en general hacia este movimiento de juventudes que se estaba integrando con mayor fuerza a las agendas de Naciones Unidas y sobre todo al consenso de Montevideo, ¿no? El reconocimiento de las juventudes en todo este proceso, sí como sujetas de derecho, y no solo cuando se llegó a este momento, sino desde periodos anteriores, como que ya se tenía en el imaginario, pero no de manera tan textual y vivencial, y con los jóvenes ahí tomando la batuta, el poder, el diálogo, teniendo una conversación con los otros movimientos, sino que además se les pudo reconocer como sujetas políticas capaces de transformar sus realidades y las democracias que los estaban rodeando. Y por supuesto, bajo el contexto, el gobierno de Uruguay habría que reconocer que era un gobierno progresista que tuvo un montón de incidencia en la declaración y con los demás gobiernos para que el consenso de Montevideo sea lo que es ahora. Los retos que continúan y que en ese momento estaban era la participación articulada entre movimientos, que al final se logra y se sigue logrando hasta ahora, pero sigue siendo un reto en la conversación con los demás movimientos, aunque la juventud pueda verse de manera transversal, pues sí es un movimiento que a veces está separado del movimiento feminista, o a veces se lee aparte del movimiento medioambiental, por ejemplo, o hasta el de los sindicatos, como que nadie imagina a los jóvenes en los sindicatos, pero hay un montón. Los retos con el financiamiento que siguen estando ahí, la desagregación de datos, ese es un reto que sigue desde 2007, como la solicitud a los países por los datos desagregados. Algunos se han esforzado, porque por supuesto habría que dar seguimiento a los indicadores. No era solo tener el documento, sino cómo eso se estaba transformando en la vida de las personas jóvenes en sus países y en lo nacional, pero con incidencia en lo regional. Los grupos antiderechos que desde ese año y desde el 94 han estado presentes, pero ahora aparecieran con mayor fuerza o en otros ámbitos de poder. Y la crisis económica social que vamos a enfrentar ahora hacia el contexto particular que estamos viviendo. Sin duda, la participación articulada de las personas jóvenes para nosotras ha sido importante, no solo desde Red Flag, sino desde la Alianza. Desde Red Flag siempre impulsando la participación juvenil, pero por supuesto desde la Alianza se dio bajo otros contextos y otros parámetros de articulación y con otras especificidades de seguimiento a datos. Nadie creía que los jóvenes podían dar seguimiento a datos o a estadísticas y pues estaban ahí pidiendo el espacio para las juventudes. Pues nada, más bien poder reiterar que las juventudes seguiremos participando en los espacios regionales y globales donde la incidencia así lo permita y si no, seguiremos buscando los espacios y que los fondos siempre han estado ahí para poder poner el piso para la participación de las personas jóvenes. Pues nada, creo que ya se acabó mi tiempo, ¿cierto? Solo quería agradecer y quizá poner por acá las redes si en algún momento necesitan algo, pueden sin duda contactarnos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Valeria. Yo sé que es un reto, es un desafío explicar en tan poco tiempo todo un proceso casi histórico, ¿no? De muchos años, tanto de el trabajo previo, ¿no? De negociación, de reuniones, ¿no? De participación para llegar a ese consenso de Montevideo, y todo el trabajo posterior, ¿no? Con la guía de implementación, el seguimiento. Pero bueno, agradecemos mucho ese esfuerzo de síntesis. Creo que fue muy claro, y esa importancia del consenso de Montevideo, ¿no? Como una hoja de ruta, un acuerdo intergubernamental que es muy avanzado en muchos aspectos, que tiene un capítulo específico sobre niñez, adolescencia y juventud, tiene un capítulo específico sobre poblaciones indígenas, afrodescendientes. Entonces es un campo fundamental para nuestro trabajo y para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible también en la región. Claro. Muchas gracias por traerlo a colación. Gracias. Estoy segura de que habrá algunas preguntas o comentarios, pero bueno, pasamos de esta experiencia regional que nos traía Valeria a una experiencia global. Vamos a hablar ahora de la resolución 2250 del Consejo de Seguridad sobre Juventud, Paz y Seguridad. Este es un tema de mucha relevancia para las juventudes, el tema de vivir en paz, ¿no? y poder garantizar una vida libre de violencia, ¿no? Una vida segura, y hubo un trabajo muy importante de una red mundial de jóvenes constructores de la paz para poder llevar adelante, para poder aprobar esta resolución 2250 del Consejo de Seguridad sobre Juventud, Paz y Seguridad. Contamos hoy con la participación, bueno, de 2 personas que van a hablar por parte de la red. La primera lo va a hacer con un video porque no podíamos garantizar su conectividad en este momento. Es Romeral Ortiz, que estuvo presente en este proceso de negociación global, y luego le daremos la palabra a Catalina Salazar, que es coordinadora de la Red para las Américas. Por favor, Alan, ¿me ayudas con el video de Romeral? Buenas, mi nombre es Romeral Ortiz y bueno, siento no poder estar con vosotros en esta discusión en línea, pero sí que me gustaría transmitir un mensaje y compartir un poco mi experiencia, que yo fui parte de un grupo de jóvenes que hizo incidencia política a las Naciones Unidas sobre la resolución del Consejo de Seguridad sobre el tema de juventud, paz y seguridad. Y básicamente el mensaje que quería transmitir y la historia que tuvimos es que hace ya, pues hacia el 2013, que un grupo de jóvenes que formábamos parte de una red de organizaciones juveniles que trabajan por la promoción de la paz y la prevención de la violencia, nos dimos cuenta que todo el tema de juventud, siempre que se hablaba sobre temas de paz y de seguridad, había una visión muy negativa, entendiendo siempre a los y las jóvenes como bien víctimas o bien los victimarios cuando se hablaba de estos conflictos. Y en cambio nosotros, nuestra realidad, nuestro contexto era de ser unos activistas por temas de paz, por promoción de la reconciliación, de la cohesión social, etcétera. Y entonces, bueno, a través de, en ese momento, alrededor, como iba comentando, del 2013-2014, pues se genera un movimiento para empezar a promover un reconocimiento del rol de las juventudes cuando se trata de paz y seguridad. Y entonces, en ese movimiento empezamos a intentar influenciar instituciones públicas, organismos internacionales, y nos damos cuenta que si queríamos este reconocimiento, identificamos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como el lugar clave para que se pudiese adoptar una resolución sobre esta temática. Esa resolución del Consejo de Seguridad se aprobó por primera vez en 2015 con la resolución, como decía, 2250 sobre juventud, paz y seguridad. Desde entonces ha habido 2 resoluciones más, en el 2018 sobre también juventud, paz y seguridad, más enfocado a la participación de las juventudes en los procesos formales de paz, con la resolución 2419, y luego este año la resolución 2535, que reconoce una vez más todo el papel que juegan las juventudes cuando se trata de promocionar los temas de paz.
Entonces, básicamente el mensaje que quiero transmitir hoy es que cuando la causa y uno se alinea a una causa desde un movimiento, cuando los jóvenes alzan su voz, es posible influenciar, es posible cambiar un poco el curso de la historia, como dijimos, porque a nosotros en el año 2013-2014 muy pocos eran los que nos querían escuchar. El tema de juventud, paz y seguridad no era una prioridad y en cambio se consiguió pues, no solo que ahora esté como prioridad en muchos ámbitos, sino que se adoptara una resolución pues, que es vinculante legalmente al ser parte del Consejo de Seguridad. Entonces, aunque no fue fácil, aunque no quiero decir que siempre es posible, sí que quiero decir que es una realidad, que a través del movimiento juvenil, a través de la movilización, a través también de la colaboración con muchos socios, con muchos actores que se alinearon a esta causa y esta agenda de juventud, paz y seguridad, sí que fue posible poner delante en el ámbito de paz y seguridad, se hizo posible poner el tema de las juventudes y cómo vivíamos todo como este ámbito de paz y seguridad, poder poner nuestras recomendaciones, poder compartir los desafíos, poder compartir el trabajo que hemos venido haciendo en este ámbito. Entonces, sin querer alargar mucho más, simplemente pues compartir que es posible influenciar instituciones, es posible poner prioridades cuando son necesarias, y animo muchísimo a que las y los jóvenes en general pues no tengan miedo a ir hacia las instituciones, que veamos también los espacios públicos e internacionales como espacios de oportunidades para colaborar. Por experiencia sé que hay una tendencia a pensar que estamos opuestos, que no es posible trabajar juntos, y en cambio se ve que cuando nos unimos alrededor de una causa común es posible llegar a eso. Y nada, simplemente este era el mensaje que quería transmitir, y muchas gracias por permitirme estar, aunque sea en la distancia y en diferido. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias a Romeral por este mensaje tan inspirador también y tan motivador, ¿no? Con esa idea de que cuando las y los jóvenes ¿no? se alían, juntan sus voces, se articulan, pueden influir y pueden cambiar el mundo. No sin dificultades, no siempre con el resultado exitoso, pero muchas veces con grandes resultados. Le voy a dar la palabra, le pido ahora a Catalina Salazar, coordinadora de la red de jóvenes constructores de paz para las Américas. Bienvenida, Catalina, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Queríamos ver un poco qué había pasado o qué estaba pasando a partir de la aprobación de esta resolución, porque a veces se logran estos grandes hitos, digamos, ¿no? de resoluciones, de leyes, pero luego, ¿qué pasa con la implementación? Cuéntanos un poco en qué estamos. Bueno, muchas gracias. Antes que todo, gracias a todas y todos los que están acá. La verdad, yo admiro mucho el trabajo que he podido ver, y en general que está haciendo desde las juventudes y quienes también apoyan este trabajo en sus territorios. Me parece tremendamente significativo, y al final de mi exposición les quiero con muchas ganas dejar mis contactos, pues creo que sería súper relevante como continuar estos procesos. Bueno, además, aunque no esté aquí, agradecer a Romeral por esa introducción, porque yo cuando me integré a la Red Unida de Jóvenes Constructores de Paz, de ahora en adelante UNOI, yo desconocía bastante estos procesos que tienen súper alta relevancia, yo los desconocía, pero me he ido interiorizando sobre todo en su seguimiento, y voy a hablar particularmente cómo ha sido más o menos su implementación en América. Bueno, como decía mi compañera, el 2015 se firma la resolución 2250, lo cual es sumamente relevante porque por primera vez se comienza a cambiar la narrativa desde de los jóvenes en torno a conflictos, en torno a conflictos armados y situaciones muchas veces de posguerra. Antes, y todavía lamentablemente, se solía ver a los jóvenes siempre como perpetradores de guerra o como sujetos que pueden ser fácilmente, por decirlo así, manipulables para entrar a las filas de los conflictos. Y eso es súper relevante porque si nos ponemos a analizar, la mayoría de los conflictos armados, el reclutamiento base es de juventudes.
lo cual obviamente merma sus derechos, merma sus posibilidades de desarrollo, genera condiciones bastante paupérrimas, bien dificultosas para que las juventudes puedan desarrollarse libremente y en su pleno potencial, ¿ya? Pero además entendemos también nosotros la violencia no solamente como la guerra, sino como todo acto o toda acción que dificulte el pleno desarrollo de las personas y sus comunidades, como esos dos marcos quería hacer yo. Entonces, cuando se firma esto, una de las cosas súper relevantes es que se encarga de hacer un estudio que revela la situación de la juventud alrededor del mundo, ¿ya? Y ese estudio es súper relevante porque, en primer lugar, nos muestra que las juventudes alrededor del mundo trabajan a la par en sus comunidades y han sido elementos súper positivos en el desarrollo de sus comunidades. Entonces se empieza un poco a desmitificar esta visión un poco negativa que se tiene sobre los jóvenes como siempre los que generan violencia, los que hacen violencia, los que generan estas conductas más radicales, ¿ya? Por otra parte, la 2250 tiene bastantes pilares, y bueno, ustedes si quieren y desean pueden googlear, y ahí sale como la resolución en extenso. Pero tiene pilares súper importantes, que son la participación, promover espacios de participación de las juventudes, la protección, es decir, proteger los derechos humanos y las condiciones de los jóvenes y las jóvenes en distintos espacios, y que puedan desarrollar sus trabajos, ¿ya? También se trabaja mucho la prevención, no solamente trabajar una vez que se llega a un conflicto, una vez que hay problemas de violencia, sino prevenirla, tratar de mirar un poco ser visionario, y ver antes de que ese conflicto suceda, ¿ya? Otra cosa súper importante que nosotros como UNOI hemos trabajado muy fuertemente, yo diría, es el trabajo de las alianzas, ¿ya? Alianzas para promover agendas, trabajo, como decía una compañera recién, trabajo intergeneracionales, lograr vincularnos, y no solo entre generaciones, sino entre distintos temas. Me voy a detener un poco después sobre esto, pero poder trabajar a la par con otros organismos, otros ayuntamientos, otras instituciones, para empujar alianzas para generar mayor incidencia. Y luego ya con grupos especialmente que han estado más vinculados a conflictos armados, se trabaja la separación, es decir, buscar que las juventudes se distancien de estos conflictos, y también la reintegración, es decir, no basta solamente con que las juventudes estén dejando de acudir a la guerra, dejando de ser reclutadas y reclutados, sino que hay que promover espacios de reintegración, ¿ya? Bueno, entonces, UNOI trabaja bastante con distintos aspectos de este trabajo que se complementan. Uno de esos es la defensoría y la advocacy. Se ha hecho un gran trabajo de lobby, de tener reuniones, de defensa, de promoción de derechos de las juventudes, y de diseminación de esta resolución, que en muchos lugares no era conocida, ¿ya? El trabajo de alianza es súper importante, se han hecho alianzas regionales, interregionales, para lograr estos objetivos. También en UNOI trabajamos mucho lo que es el desarrollo de las capacidades, es decir, trabajar procesos de educación para la paz, prevención para la paz, ¿ya? Y también generar procesos de empoderamiento juvenil. Se habla mucho del adultocentrismo que existe en distintas instituciones, y nosotros también nos hacemos cargo de eso. Entonces, para eso es importante generar espacio en que y los jóvenes tengan vocería, tengan participación, incidencia directa, ¿ya? Uno de los resultados también de esto, y que lo pueden ver en unoi.org, fue el Youth for Peace Toolkit, que es un set de herramientas que está en inglés, español, francés y árabe, que es un libro, un manual, que sintetiza 20 años de trabajo en construcción de paz. Y ahí hay breves acercamientos teóricos, igual siempre bastante ameno para leer, lo recomiendo mucho, y trabaja con recomendaciones, con manuales, qué sé yo, y bastantes herramientas prácticas que las organizaciones juveniles pueden utilizar para trabajar en prevención de conflictos, post-conflictos, reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como más un poco un resumen. Gracias, ¿sí? Disculpa. Te doy un minutito para ir cerrando, por favor. Perdona la interrupción. Ya. Ahora, regionalmente, lo que nosotros hemos trabajado, se generó el correlato en español de Youth for Peace, que es los jóvenes por la paz. Tenemos planes de acción regionales. El año pasado celebramos el 12 y el 13 de diciembre, campaña por los derechos humanos y la firma de la resolución. Mañana tenemos actividades entre más de 20 organizaciones de América,
para el Día de las Juventudes. Los invito también a participar con el hashtag Juventudes2250 y Youth2250. Estamos trabajando la interseccionalidad, somos 11 miembros en UNOY América, y estamos trabajando con una red de más de 20 organizaciones juveniles. Bueno, podría extenderme al infinito, pero más o menos eso es lo que estamos haciendo. Los invito a averiguar más, les dejo mi contacto para seguir conversando estos temas y quisiera tener el de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Yo sé que bueno, era corto el tiempo, además repartido con Romeral, pero muchísimas gracias. Yo creo que los mensajes quedaron claros, ese trabajo que está haciendo UNOY a nivel global, pero también a nivel regional, ese avanzar en estos estudios de progreso, en ese cambiar esos estereotipos negativos, ¿no?, de las juventudes en relación a la paz y la seguridad. Y bueno, muchísimas gracias por traer ese tema. Vamos a continuar hablando porque viene mucho trabajo en temas de paz y seguridad en los próximos meses. El UNFPA está muy comprometido con esa agenda de paz y seguridad, así que vamos a tener más oportunidades de dedicarle más tiempo a esta conversación. Igual al final tendrás unos minutitos para cerrar si quieres compartir algún mensaje clave. Ya para ir concluyendo en este espacio de intercambio, no sé ustedes, pero a mí me parece que ha sido de una riqueza absoluta, ¿no?, el tener la oportunidad de escuchar esas experiencias a nivel local, esas experiencias nacionales, regionales y ahora globales. Queríamos compartir con ustedes, y le voy a dar la palabra a Alan Sánchez Osorio, que es parte del equipo de UNFPA, es especialista en participación juvenil, que nos comparta la experiencia de trabajo y la propuesta de trabajo de Juventudes Ya, que ya veníamos mencionando desde el principio en nuestras intervenciones, en la intervención de nuestro director regional, y que tiene precisamente como objetivo abrir espacios para la participación juvenil para la incidencia. Alan, todo tuyo. Sí, muchas gracias, Neus. Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por el tiempo que tuvieron para conectarse a esta webinar y para quienes siguen conectadas y conectados. Y bueno, les voy a contar un poco sobre Juventudes Ya, que es la estrategia regional de participación juvenil del Fondo de Población de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Y bueno, Juventudes Ya, bueno, como les decía, es nuestra estrategia regional en participación juvenil como fondo de población y que tiene como marcos de referencia la estrategia Juventud 2030, que es la estrategia de Naciones Unidas del Secretario General para la Juventud. También la estrategia global del Fondo de Población en Juventud, Mi Cuerpo, Mi Vida, Mi Mundo. Y a nivel regional, como Fondo de Población, nuestro marco es la iniciativa 165 millones de razones, que es nuestra estrategia para promover la inversión en adolescencia y juventud. Y bueno, como tal, ¿qué busca Juventudes Ya? En Juventudes Ya lo que busca por un lado es fortalecer las capacidades para la incidencia, la articulación y el liderazgo de adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe. También busca impulsar una mayor participación de adolescentes y jóvenes en el seguimiento a las agendas de desarrollo, específicamente las agendas de derechos humanos e igualdad de género. Por otro lado, también se concibe como una estrategia inclusiva que impulsa la articulación y la diversidad de las juventudes y sus agendas. Es por eso que en Juventudes Ya participan una diversidad de personas jóvenes y sus agendas, por mencionar algunas agendas, la agenda de las personas jóvenes indígenas, afrodescendientes, personas jóvenes con discapacidad, de la diversidad sexual, específicamente las juventudes trans, por ejemplo, entre otra diversidad de agendas desde la interseccionalidad. También Juventudes Ya tiene un componente humano, ¿no? Lo que busca es ser un espacio, concebirse como espacios seguros para adolescentes y jóvenes, convertirse en puntos de encuentro y reconocimiento. Sabemos que la coyuntura actual, y que lo han dicho diversos informes, lamentablemente la situación de las y los jóvenes defensores de derechos humanos es de mucho riesgo, ya que son comúnmente perseguidos e intentan ser silenciados y silenciadas, por ello que también se concibe como este espacio seguro, ¿no? Lo que buscamos también es impulsar alianzas basadas en las confianzas y en los afectos, ya que los temas
centrales de la estrategia pues buscan, son sensibles y que tienen que ver directamente con las personas. Por otro lado, lo que impulsamos también desde Juventudes Ya es la conformación de liderazgos colectivos, ¿no? Es decir, cómo dejamos nuestras agendas más personales para pensar en agendas desde la colectividad. Y bueno, Juventudes Ya inició en 2018 en el marco de la tercera Conferencia Regional de Población y Desarrollo que se llevó a cabo en Lima, Perú. Y aquí tuvimos el primer campamento regional de liderazgo juvenil, en el cual participaron 52 adolescentes y jóvenes de 25 países de América Latina y el Caribe. Y bueno, desde ahí a la fecha, Juventudes Ya pues, se concibe como un proceso cíclico de participación juvenil que por un lado articula procesos en los niveles locales, nacionales, con los procesos regionales y globales, y por otro lado lo que busca es la articulación también entre agendas y entre personas jóvenes. Y bueno, a la fecha hemos tenido como parte de esta estrategia 19 campamentos nacionales en 17 países. Todo esto fue el año pasado en el marco de el proceso preparatorio para la cumbre de Nairobi, que conmemoró los 25 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Y es así que en 2019 llegamos a un segundo campamento regional en Puebla, México. En este segundo campamento lograron participar 50 adolescentes y jóvenes provenientes de 19 países de la región que venían de los campamentos nacionales y también de diversas redes regionales de jóvenes y de la sociedad civil. También muy importante mencionar que, como les decía, esta parte de conectar los procesos con Juventudes Ya, pues hemos logrado que también se puedan, hemos impulsado la participación de jóvenes también en espacios globales, y el año pasado un ejemplo de ello fue la presentación de los compromisos de las Juventudes de América Latina y el Caribe en la cumbre de Nairobi sobre ICPD, el Programa de Acción del Cairo, que se llevó a cabo en Nairobi, Kenia, en noviembre del año pasado. A la fecha, más de 800 personas, adolescentes y jóvenes forman parte de Juventudes Ya en los diversos países de la región de América Latina y el Caribe. Y bueno, para este año, bueno, en este contexto complejo por el que atraviesa el mundo y que específicamente está afectando en mayor medida a los países de América Latina y el Caribe, pues hemos adaptado esta iniciativa al contexto actual. Y es así que, bueno, hemos colocado por un lado como tema central de Juventudes Ya, adolescentes y jóvenes contra la violencia basada en género en América Latina y el Caribe, y específicamente impulsar el papel de adolescentes y jóvenes para la transformación de las normas de género y los imaginarios sociales que potencian y normalizan la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia basada en género en general. Es así que para este año pues llevaremos a cabo, por un lado, campamentos nacionales virtuales y laboratorios juveniles, bootcamps, que buscarán justo fortalecer las capacidades para la incidencia, sobre todo en este marco de los 25 años de la conmemoración de la Plataforma de Acción de Beijing, en este tema que les comentaba en un principio, ¿no? Entonces, lo que buscamos en este año es impulsar la generación de iniciativas desde jóvenes que participan en Juventudes Ya y que esperamos que tengan una especie de financiamiento semilla al finalizar los campamentos, ¿no? Esto se va a realizar en 16 países de América Latina y el Caribe. En esta semana estamos bueno, esto va a ser entre agosto y octubre de este año, los campamentos nacionales, y bueno, en esta semana justo estamos empezando con el primer campamento en Colombia, que es nuestra primera prueba de este campamento nacional, con 30 adolescentes y jóvenes de diversas provincias de Colombia, y que, bueno, al final, como les comentaba, pues finalizaremos con un laboratorio, un bootcamp que buscará la generación de ideas y propuestas desde las y los jóvenes, y que luego seleccionaremos a las mejores propuestas para que puedan ser apoyadas con ciertos financiamientos.
Por otro lado, también para finales de este año llevaremos a cabo un campamento regional que también va a ser bajo la modalidad virtual por obvias razones. Y que, bueno, justo lo que busca es reunir a las y los jóvenes que han participado en los campamentos, que participen en los campamentos nacionales y que se convierta en un espacio de intercambio de experiencias de los proyectos de jóvenes, y también lo que buscamos es consolidar una comunidad, ¿no? Juventud de Ya también se concibe como una comunidad que busca impulsar la articulación entre jóvenes y sus organizaciones, y es así que en ese sentido, en este año también estamos impulsando la plataforma de la comunidad Juventudes Ya, que lo que busca es ser un espacio para fortalecer las articulaciones y que no necesariamente tenga que depender de los espacios presenciales, sino que la articulación pueda continuar sin requerir que estén presencialmente, ¿no? Sino también a través de mecanismos virtuales, y que, digamos, estas articulaciones se puedan seguir conectando entre jóvenes y organizaciones en los niveles nacionales, regionales y globales. Y bueno, eso sería todo por mi parte, y bueno, les invitamos a seguir atentos de las redes del Fondo de Población en los diversos países de la región, donde seguramente se estarán publicando las convocatorias para los campamentos en los diversos países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan, por la presentación. Ha tenido mucho éxito el formato de tu presentación. Hay quien está pidiendo alguna formación, algún taller, así que bueno, luego quedas comprometido con ese ejercicio de enseñarnos a todas y a todos cómo emplear esos recursos de Prezi. Bueno, como decía Alan, sigan en las páginas web de UNFPA y en las redes sociales estas convocatorias a Juventudes Ya. Esperamos que se puedan ir asociando a los diferentes procesos nacionales y regionales y formando parte de esta gran comunidad de acción que queremos que se conforme Juventudes Ya. Bueno, estamos ya acabando, nos faltan unos minutos y queremos retomar algunas de las preguntas que han ido llegando. Si hay alguna más en estos momentos que quieran dirigir a algunas de los participantes, por favor nos las envían para irlas dirigiendo. Voy a empezar de atrás hacia adelante, o sea, empezando por las últimas intervenciones. En el caso de Alan, hablabas de varios campamentos nacionales. ¿Cuáles países serían en los países en los que se harían estos campamentos nacionales? Alan. Sí, bueno, hasta el momento tenemos confirmados, como les decía, 16 países. Voy a mencionarlos todos y espero no omitir ninguno, pero hasta el momento tenemos confirmados campamentos en México, Guatemala, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Panamá, Colombia, que ya se está llevando a cabo, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Me faltan un par más que no logro recuperar en este momento, pero son realmente la mayoría de los países de América Latina. No sé si Ecuador también, y hay uno que estoy olvidando en este momento, pero son, digamos, esos los países en donde se estarán implementando. Gracias. Preguntan también si participan jóvenes rurales en estos espacios. Sí, de hecho, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo, sobre todo y por incluir a jóvenes de contextos y entornos rurales, tomando en cuenta las implicaciones que eso tiene, ¿no? Sobre todo también en términos de conectividad. Sabemos que la conectividad es una limitante, sobre todo para adolescentes y jóvenes de contextos rurales, entonces estamos generando esquemas para poder garantizar la conexión y los datos móviles para que esas y estos chicos rurales se puedan conectar, ¿no? Y sí, decir que hasta la fecha podría decirse que estimaría que al menos una tercera parte de quienes están involucradas en la iniciativa son parte de las juventudes rurales. Gracias, Alan.
Bueno, estamos retomando también en el chat múltiples experiencias que tienen muchas y muchos de ustedes y que probablemente nos sirvan para inspirar otros espacios de intercambio, porque en realidad, como decíamos desde el principio, hay muchas iniciativas, ¿no? Muchos procesos que están liderando jóvenes, adolescentes y jóvenes de la región. Así que vamos a ir tomando nota de todos ellos para próximos espacios de intercambio. Catalina, una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden integrar en UNOY, ¿no? Como las personas, los jóvenes que estén interesados en nuestro trabajo en Juventud, Paz y Seguridad, cómo se pueden integrar? ¿Es a título individual, es a título organizativo? Bueno, primero decir que UNOY es una red de organizaciones, igual hay personas que trabajan como individuos, por decirlo así, en UNOY, pero la membresía es para organizaciones. Nosotros tenemos 2 postulaciones anuales para ser parte de esta red. Una es en septiembre y la otra, o sea, empecé al revés, una es en junio y la otra es en septiembre, ¿ya? De todas maneras, si desean más información, yo, por ejemplo, cada vez que hay convocatorias la difundo a todas mis redes. Entonces, si desean acercarse y me escriben, yo apenas hayan convocatoria, les puedo comunicar eso, y luego, bueno, se hacen postulaciones, se hacen entrevistas, y se entra en la red. Y dependiendo de la región, se va creciendo más o menos de acuerdo a como nuestras necesidades regionales. Actualmente nosotros somos 12 miembros, empezamos siendo 4 y luego 7. Así que eso, ojalá se pudieran integrar, sería genial. Gracias. Gracias, Catalina. Ahí has dejado ya tus contactos para que se pongan, ¿no?, en comunicación contigo y para continuar estos intercambios. Valeria, una pregunta en relación a los desafíos. Tú planteabas una serie de oportunidades y de desafíos, ¿no?, para la implementación del Consenso de Montevideo y para la participación, ¿no?, de las juventudes en esos procesos. ¿Cómo ves la próxima conferencia regional de población y desarrollo y el rol y el papel que los jóvenes pueden jugar, en especial en este contexto del COVID-19? Qué complicado. No sé si yo tengo la respuesta, pero justo creo que hay que dar seguimiento a los mecanismos de participación que se vayan gestando pues ahora bajo esta nueva modalidad y que estén pendientes de participar en los espacios previos. Ahora hay 5 temáticos, me parece. Justo la siguiente semana empieza uno, Juventudes es en noviembre. Si quieren como escribirnos, podemos pasar esa información para que estemos pendientes de las conversaciones previas antes de llegar a la conferencia regional. Nada, creo que los desafíos más bien va a poder ser llegar, participar en los espacios previos y estar pendientes de cómo participar en esos espacios previos para dejar nuestra voz por ahí. Y pues en cuanto a las juventudes, en todo el contexto que estamos viviendo, en realidad me parece que solo hay que reconocer que los desafíos de desigualdad no son nuevos, ¿no? O sea, en América Latina ya teníamos un contexto de desigualdad importante, una crisis democrática, ambiental, política, severa en República Dominicana, Bolivia, Colombia, los movimientos migratorios en Centroamérica. O sea, al final eso ya estaba ahí. Ahora más bien hay que reconocer que se intensifica y que debemos estar pendientes de cuáles van a ser los mecanismos de los gobiernos para resarcir todo lo que viene y que no sea solo una avanzada en económica a otros aspectos que deleguen a las juventudes en lo que viene hacia adelante. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta, pero haría eso. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, como son preguntas complejas que requieren respuestas complejas, como decimos siempre, así que muchísimas gracias por el aporte. Tatiana, la experiencia de trabajo de la Ley de Egresos Asistidos de Argentina ha despertado mucho interés y desde Colombia había un requerimiento, yo creo que tú has contestado también por el chat, has intercambiado algo de información sobre cómo se puede articular así más regionalmente para promover que esta ley sea ley en más países, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poco más de esa articulación regional y cómo se puede potenciar. Sí, en el caso de Caterín, que consultaba específicamente de Colombia, la organización ACEP es una organización también de egresados del sistema de protección, que luego de contactarse con nosotros pudieron organizarse y armar su propio grupo de participación juvenil, al igual que otros países. Ya están llevando a cabo el proyecto de ley junto con John Arley Murillo. Si quieren, tienen información también sobre la red latinoamericana. La página web es redegresadoslatam.org.
Ahí pueden encontrar mayor información, al igual que documentos académicos que lanzamos y además investigaciones con los países. Muchísimas gracias, Tatiana. Una última pregunta. ¿Cómo están haciendo para hacer seguimiento de la implementación de la ley, de la ley de egresos? ¿Hay algún mecanismo de seguimiento formalizado por parte de las organizaciones? Sí, estamos haciendo el monitoreo junto con la CENAF, que es la Secretaría de Familia y Niñez, y además con los contactos con los egresados y los jóvenes que están en el programa. Guía Egreso nació en Buenos Aires, pero ya hay grupos de jóvenes que se están organizando en las distintas provincias, como Salta, Rosario y Mendoza. Entonces por ahí tenemos a los jóvenes que ya forman parte del PAE, que es el programa, y nos van comentando qué inconvenientes tienen en la inscripción, con los referentes, para que les bajen la tarjeta y demás. Muchísimas gracias, Tatiana. Y bueno, muchísimo ánimo con todo este trabajo también de difusión de la ley, ¿no? A nivel en Argentina y fuera, ¿no? En la región. Una pregunta para Alejandro. Alejandro, tú hablabas de la autogestión, ¿no? De cómo han logrado pues que todo este proyecto de GPA Radio sea un proyecto autogestionado. ¿Cuáles son las estrategias de autogestión que han puesto en marcha para hacerlo posible? Sí, una de las primeras líneas de eso es el aporte de los miembros de la organización, ¿no? A veces cuando hablamos del activismo social pensamos que es solo salir y hacer, pero requiere, como dicen por acá, plata y persona, no solo las palabras, sino acciones concretas. Y la otra también es que con el tiempo la radio tiene que convertirse en autosustentable. Por ejemplo, en los próximos días lo que estamos sacando es un plan tarifado de que no está en competencia con el mercado, pero vamos a empezar a pautar con promoción de pequeños emprendimientos o negocios de jóvenes afrodescendientes, de jóvenes en general y de las personas que tengan nuevos emprendimientos con menciones en los distintos programas de la radio. Y ojo con eso también, por eso nosotros llevamos una medición de lo que hacemos, por eso tenemos el número de escuchas, cuántas escuchas hay por programa, en qué lugares y países nos están escuchando, y eso nos permite ubicar también para dar continuidad y también el impulso a otros emprendimientos de jóvenes, pero también de grupos históricamente excluidos. Entonces ahí está el tema de cómo se gestiona. Si con el tiempo bien nos ha tocado pagar a nosotros como miembros de la organización, ahora lo que buscamos ya para 2020 y 2021, que la radio ya se pague sola. Gracias, Alejandro, por la explicación y bueno, estaremos pendientes de escuchar la radio y de seguir la programación y de que nos conecten regionalmente en estas discusiones que están manteniendo. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora mismo estamos conectados, así que pueden enviar saludos, que todos nos están escuchando. Perfecto, pues saludos a todos las y los radioyentes, ¿no? Bueno, y Frida, una pregunta también para ti, después de este trabajo, ¿no? de tecnopolítico, ¿no? que hicieron para la movilización de adolescentes y jóvenes en contra del PIN parental, ¿cómo se mantienen? ¿Se mantienen conectadas estas adolescentes y jóvenes que se conectaron para el proceso de Nuevo León? ¿Se han articulado en algún tipo de organización? ¿Es a nivel individual? Excelente pregunta. Sí, nos hemos articulado con otras colectivas y colectivos. Parte de esta estrategia de tecnopolítica no únicamente fue por nuestra parte, sino que enlazamos, ¿no? con otras organizaciones, no solamente locales, sino también de otros estados que también tenían como este eje transversal, ¿no? de la cuestión de derechos sexuales y reproductivos, que se empezaron a unir en la causa. Entonces también nos apoyaban desde su trinchera con difusión, con esparcimiento de la información y también para comunicar lo que sucedía dentro del Congreso. Actualmente seguimos todavía al pendiente del PIN parental, que quiero remarcarles a todos los que nos están escuchando que como quiera tienen que estar alerta de este tipo de cuestiones en sus localidades, porque no siempre se va a manejar como un PIN parental. Y eso es algo que veíamos en otros casos de estados como Guanajuato, que ahí le pusieron perspectiva de familia, que es muy distinto, pero prácticamente va la misma idea. Así que seguimos pues trazando rutas. También con otros países de América Latina nos hemos comunicado entre sí localidades. Así que
la ruta que estamos trazando es pues seguir con la cuestión del PIN parental, pero también seguir fortaleciendo, ¿no?, lo que se mencionaba, porque parte del discurso de aquellas diputadas o diputados era que la educación sexual integral había resultado ser un fracaso. Y no solamente nos queremos ir en, ok, entonces que se vote en contra, sino también cómo fortalecemos estos mecanismos, cómo hacemos que den mejores resultados, cómo empezamos a integrarnos, porque no solamente es un asunto de políticos, sino también un asunto de las juventudes, que bien decía, ¿no?, que no se le da la participación o la voz necesaria en la política pública en general en América Latina, sino también de los profesores y las profesoras, también la retribución, ¿no?, de los padres y madres de familia. Así que, pues, aquellos que me están escuchando con toda confianza pueden mandar un mensaje. Hay muchos frentes tecnológicos digitales de defensoría, ¿no?, de los derechos humanos, no únicamente para lo del PIN parental. Queremos fortalecerlo para todo tipo de iniciativas que defiendan los derechos humanos y donde se estén violentando en sus comunidades. Así que ahí lo dejaré por el chat y eso es lo que estamos trabajando ahorita. Muchísimas gracias, Frida, y también por esa llamada de alerta, ¿no?, de estar pendientes en los países de todos estos movimientos para frenar la educación integral de la sexualidad. Gracias por haber compartido todos los contactos. Hay una última pregunta, Alan, que tiene que ver con los campamentos, que es un bootcamp, ¿no? ¿Cómo van a ser los procesos de selección? Si quieres contestar, y hay un tema sobre el tema de paternidades, si quieres contestar ya de manera breve porque estaríamos cerrando la webinar. Sí, bueno, primero inicio con la parte de los bootcamps. Esta propuesta se hizo con el apoyo del equipo de innovación de UNFPA en Colombia y, digamos, básicamente la propuesta que estamos trabajando específicamente consiste en lo que busca es ser una especie de generador de ideas basado en las metodologías ágiles. Y, digamos, estas sesiones de laboratorio tienen una duración aproximada de 6 horas y, digamos, es un poco a grandes rasgos en qué consiste la propuesta. Con respecto a las convocatorias, depende de cada uno de los países. En algunos de los casos y en muchos de los casos se realiza mediante una convocatoria pública a nivel de cada país. Sin embargo, varía de acuerdo con el contexto de cada país. Con respecto a la pregunta sobre paternidades en adolescentes y jóvenes, justo como decía hace unos minutos, el tema central de la prevención de la violencia basada en género y también esto está directamente relacionado, ¿no?, con la construcción, el mecanismo de prevención con la construcción de masculinidades positivas y masculinidades no hegemónicas. Es por eso que hemos colocado una línea específica para el trabajo en masculinidades y específicamente en masculinidades en hombres jóvenes, ¿no? Y es ahí donde estamos colocando todas estas temáticas relacionadas con la construcción de masculinidades positivas dentro de los procesos formativos de los campamentos nacionales, además de que se están analizando y se están teniendo sesiones específicas sobre el análisis de las normas de género y los imaginarios sociales, que también tienen que ver con normas imaginarios machistas que usualmente tienen que ver con las miradas que se tienen sobre las paternidades en adolescentes y jóvenes. Muchísimas gracias, Alan. Como decíamos, podemos compartir más información a través de las redes sociales, a través de la página web de UNFPA sobre los campamentos. Quiero agradecer a todas y todos los participantes por su presencia en esta webinar, por mantenerse durante estas 2 horas de intercambio. Creemos que fue un espacio muy rico, ¿no?, donde pudimos conocer de cerca algunas experiencias de trabajo a nivel local, nacional, regional y global, desde las y los jóvenes para cambiar sus entornos, cambiar las instituciones, cambiar sus procesos, expresar sus voces, ¿no?, y modificar su realidad, transformar su realidad. Quiero agradecer a Frida, a Alejandro, a Tatiana, a Valeria, a Romeral, a Catalina y a Alan por su disponibilidad, a nuestro director regional por acompañarnos también en esta webinar y a todas y a todos ustedes por su tiempo. Creo que vale la pena, ¿no?, como
como conclusión también de esta webinar, retomar muchas de esas experiencias que ustedes han volcado en el chat y poder ir generando más espacios de intercambio para conocer esas experiencias y elevarlas a diferentes espacios. Muchísimas gracias por su participación y les esperamos en próximas convocatorias. Un saludo. Gracias. 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 Muchas gracias, que estén muy bien.